Hay una edad en la vida de una mujer en la que algo cambia sin hacer ruido, sin anunciarse, sin necesidad de explicaciones. No ocurre de un día para otro ni después de una decisión dramática. Ocurre lentamente, como una comprensión que se va instalando en silencio hasta que un día ya no puede ignorarse. Es el momento en que entiende que insistir dejó de ser un acto de fuerza y se convirtió en una forma de desgaste, que perseguir respuestas, afecto, atención o reconocimiento no la acerca a lo que busca, sino que la aleja de sí misma. Durante muchos años le enseñaron que insistir era señal de carácter, que no rendirse demostraba amor, compromiso o determinación. Le dijeron que las cosas importantes requieren esfuerzo constante, que las relaciones se sostienen luchando por ellas, que el respeto se gana demostrando cuánto está dispuesta a dar. Y ella creyó en esa narrativa porque parecía lógica, porque encajaba con la idea de que todo lo valioso requiere sacrificio. Así que insistió en conversaciones que no llevaban a ningún lugar, en vínculos que se sostenían solo por su voluntad, en oportunidades que parecían prometedoras pero nunca terminaban de abrirse. Insistió incluso cuando el silencio del otro decía más que sus palabras, cuando las señales eran claras pero dolorosas de aceptar, cuando su intuición le susurraba que estaba luchando sola. No porque fuera ingenua, sino porque quería creer que su perseverancia podía cambiar el resultado, que su paciencia podía transformar lo que no estaba funcionando, que su amor podía llenar los vacíos que otros no sabían o no querían llenar. Pero hay un punto en el que la insistencia deja de sentirse como esperanza y empieza a sentirse como humillación silenciosa. No una humillación visible ni dramática, sino una que ocurre internamente, cuando empieza a notar que está dando más de lo que recibe, que está explicando lo que debería ser evidente, que está recordándole a alguien su valor en lugar de vivirlo con naturalidad. Ese punto no se reconoce de inmediato porque admitirlo implica aceptar que algo importante no depende de ella. A cierta edad, una mujer comienza a comprender que la elegancia no está en resistirlo todo, ni en demostrar cuánto puede soportar, sino en saber cuándo retirarse sin resentimiento, cuándo dejar de insistir sin sentir que está perdiendo. Descubre que hay una forma de dignidad que no se expresa en confrontaciones ni en discursos, sino en decisiones silenciosas que nadie ve, pero que lo cambian todo. La verdadera elegancia no busca ser notada, no necesita reconocimiento ni aprobación. Es una elegancia interna, casi invisible, que se manifiesta cuando decide no enviar ese último mensaje, cuando deja de explicar por qué merece ser tratada con consideración, cuando acepta que algunas respuestas no llegarán y que no necesita perseguirlas para seguir adelante. Es la elegancia de quien comprende que su tranquilidad vale más que cualquier cierre perfecto. Muchas mujeres descubren esta verdad después de años de confundir insistencia con amor propio, de creer que rendirse era sinónimo de debilidad. Pero no es rendirse lo que ocurre, es discernir. Es entender que no todo merece la misma cantidad de energía, que no todas las puertas están destinadas a abrirse, que algunas relaciones existen solo para enseñar lo que no volverá a tolerar. A cierta edad, la insistencia empieza a parecerle pesada, innecesaria, incluso ajena. Observa a su alrededor y reconoce patrones que antes normalizaba. Personas que solo responden cuando les conviene, situaciones que avanzan solo cuando ella empuja, dinámicas que dependen de su esfuerzo constante para no derrumbarse. Y se pregunta, quizá por primera vez con total honestidad, ¿qué pasaría si dejara de sostener todo eso? La respuesta no llega de inmediato, porque soltar implica enfrentarse al vacío momentáneo que deja aquello que se sostenía por inercia, pero también implica abrir espacio para algo distinto, algo más ligero,
más auténtico, menos condicionado por la necesidad de probar su valor. Empieza a experimentar una sensación nueva, una mezcla de alivio y libertad que no sabía que era posible porque siempre había estado ocupada intentando que las cosas funcionaran. La verdadera elegancia aparece cuando deja de perseguir lo que no la elige, cuando deja de traducirse para quienes no desean comprenderla, cuando acepta que su presencia no necesita insistir para ser valiosa. Es una elegancia que no compite ni se impone, simplemente se retira de lo que no resuena y permanece donde puede ser sin esfuerzo. A cierta edad, una mujer entiende que insistir no cambia a las personas, solo revela cuánto está dispuesta a ignorar sus propias necesidades. Comprende que el respeto no se obtiene persiguiéndolo, que el amor no se construye forzándolo, que la atención que debe pedirse repetidamente pierde su significado. Esta comprensión no la vuelve fría ni distante, la vuelve selectiva. Empieza a elegir dónde invertir su tiempo, su energía, su presencia. Ya no responde automáticamente a cada estímulo ni siente la urgencia de resolver todo. Descubre que puede observar sin intervenir, escuchar sin absorber, alejarse sin explicar. Y en ese espacio aparece una paz que no proviene de controlar el entorno, sino de dejar de luchar contra lo inevitable. La elegancia de dejar de insistir no es pasividad, es claridad, no es indiferencia, es respeto hacia sí misma. Es la decisión consciente de no rebajarse para obtener lo que debería llegar con naturalidad. Es comprender que lo que realmente le pertenece no necesita persecución y que lo que requiere ser forzado probablemente no está destinado a quedarse. Hay algo profundamente transformador en ese momento en que deja de insistir porque redefine su relación con todo, con las personas, con el tiempo, con sus propios deseos. Empieza a vivir desde un lugar más tranquilo, menos ansioso, menos dependiente de resultados externos. La vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a parecerse más a una elección continua. Y cuando finalmente comprende que la elegancia no está en lo que logra mantener, sino en lo que decide soltar con serenidad, algo dentro de ella se reorganiza con una fuerza silenciosa que no necesita demostrarse, como si por primera vez entendiera que no tiene que insistir para ser suficiente, ni perseguir para ser elegida, ni esforzarse para merecer lo que ya es suyo por derecho. Bloque 1. Deja de insistir donde no hay reciprocidad. La primera señal de que una mujer ha alcanzado esa forma silenciosa de elegancia es que deja de insistir donde no hay reciprocidad. Deja de empujar vínculos, conversaciones o gestos que solo avanzan cuando ella los sostiene y comienza a observar con claridad algo que durante años había intentado justificar, que el interés genuino no necesita ser perseguido. Durante mucho tiempo, muchas mujeres aprendieron a confundir esfuerzo con amor, perseverancia con compromiso, paciencia con esperanza. Creyeron que si insistían lo suficiente, si demostraban constancia, si ofrecían comprensión incluso cuando no la recibían, eventualmente el otro despertaría a la misma intensidad emocional que ellas estaban dispuestas a ofrecer. Así que insistieron en mantener conversaciones que se enfriaban apenas dejaban de iniciarlas, en proponer encuentros que solo ocurrían si ellas los organizaban, en sostener la cercanía cuando el otro parecía cómodo con la distancia. Lo hicieron no por ingenuidad, sino porque querían creer que la reciprocidad podía cultivarse, que el cariño podía aprenderse, que el interés podía despertarse con paciencia. Pero hay una diferencia profunda entre construir algo con alguien y construir algo para alguien que no participa. Con el tiempo, ese esfuerzo unilateral empieza a sentirse como una corriente invisible que siempre va en la misma dirección.
Empiezan a notar que si dejan de escribir, la conversación desaparece. Que si dejan de preguntar, nadie pregunta. Que si dejan de estar disponibles, nadie intenta recuperar el espacio. Y esa constatación, aunque dolorosa al principio, trae consigo una claridad que no puede ignorarse. No estaban construyendo algo compartido, estaban sosteniendo algo solas. A cierta edad, una mujer deja de interpretar esa ausencia de reciprocidad como un desafío que debe superar y empieza a verla como una información valiosa. No necesita pruebas dramáticas ni confesiones explícitas para entender lo que está ocurriendo. Le basta con observar los hechos sin adornarlos, sin reinterpretarlos para hacerlos menos incómodos. Comprende que el interés se nota en la constancia, no en promesas ocasionales, y que quien quiere estar encuentra la manera sin necesidad de recordatorios. Dejar de insistir donde no hay reciprocidad no significa volverse indiferente ni cerrarse a nuevas conexiones. Significa reconocer que su energía es un recurso limitado, que merece ser invertido en lugares donde también fluye en dirección contraria. Muchas descubren que cuando dejan de empujar, algo inesperado sucede. Algunas personas desaparecen sin ruido, como si nunca hubieran estado realmente presentes, mientras otras se acercan con una autenticidad que no requiere esfuerzo. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su iniciativa constante. La mujer que antes escribía ahora guarda silencio, la que proponía ahora espera, la que mantenía viva la interacción ahora permite que se enfríe sin intervenir. No lo hace como castigo ni como estrategia, sino como una forma de respeto hacia sí misma. Ya no necesita demostrar interés para merecerlo. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la reciprocidad no siempre se expresa de la misma manera, pero siempre se expresa de alguna forma. Puede no ser idéntica, pero es perceptible, tangible, consistente. Cuando no está, no se trata de una diferencia de estilo, sino de una diferencia de intención. Esta comprensión elimina la tendencia a excusar constantemente al otro y reduce la confusión emocional que antes la mantenía insistiendo. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de perseguir lo que no las elige. La mente se vuelve más tranquila, el cuerpo menos tenso, la expectativa constante se disuelve. Empiezan a experimentar una forma de paz que no depende de que el otro cambie, sino de que ellas cambien su manera de responder a la ausencia. Al dejar de insistir donde no hay reciprocidad, también cambia su relación con la soledad. Descubren que estar solas es menos doloroso que sentirse solas dentro de un vínculo que no responde. Comprenden que la ausencia honesta es más digna que la presencia tibia, que el silencio claro es más respetuoso que las palabras vacías. Este cambio redefine su autoestima. Ya no se mide por cuánto logran sostener ni por cuán indispensables pueden volverse, sino por la coherencia con la que eligen dónde quedarse y dónde retirarse. Reconocen que su valor no aumenta por la cantidad de esfuerzo que invierten en alguien, sino por la calidad de las relaciones que aceptan. Cuando una mujer deja de insistir donde no hay reciprocidad, su presencia se vuelve distinta, más tranquila, más selectiva, menos ansiosa por mantener conexiones a cualquier costo. No busca pruebas constantes ni garantías porque ha aprendido a confiar en lo que observa. Esa serenidad es lo que algunos interpretan como distancia, pero en realidad es claridad. Y cuando finalmente comprende que la reciprocidad no se mendiga ni se construye sola, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole relacionarse desde la libertad y no desde la necesidad, desde la elección y no desde el miedo a perder. Bloque 2. Deja de insistir en ser comprendida.
La segunda forma en que una mujer comienza a encarnar esa elegancia silenciosa es cuando deja de insistir en ser comprendida, cuando deja de traducir su mundo interior para quienes no han mostrado disposición real a escucharlo, y cuando finalmente acepta que no toda distancia emocional se debe a un malentendido. Durante años, muchas mujeres vivieron con la esperanza de que si encontraban las palabras correctas, el momento adecuado, el tono preciso, lograrían que el otro viera lo que ellas veían, sintiera lo que ellas sentían, o al menos reconociera la legitimidad de su experiencia. Creyeron en la idea de que la claridad podía resolverlo todo, de que explicar con suficiente paciencia transformaría la incomprensión en empatía. Así que explicaron por qué algo las había herido, por qué necesitaban ciertas cosas, por qué una decisión era importante para ellas. Repitieron. Conversaciones desde distintos ángulos, buscaron ejemplos, suavizaron sus palabras para no parecer exigentes, moderaron su intensidad para no abrumar. No porque dudaran de lo que sentían, sino porque deseaban preservar el vínculo sin renunciar a sí mismas. Pero hay un punto en el que la explicación deja de ser comunicación y se convierte en una forma de insistencia emocional que solo agota a quien la sostiene. A cierta edad, una mujer empieza a notar que algunas personas no carecen de comprensión, sino de interés por comprender, que escuchar no es lo mismo que estar dispuesto a entender, y que ninguna cantidad de palabras puede atravesar una barrera construida por la indiferencia, el ego o la comodidad. Esta constatación no llega como una revelación dramática, sino como una acumulación de experiencias donde, a pesar de explicarlo todo con claridad, el resultado siempre fue el mismo. Dejar de insistir en ser comprendida no significa volverse distante, ni abandonar el deseo de conexión. Significa reconocer que la comprensión genuina no se obtiene persiguiéndola, sino encontrándola en quienes ya están abiertos a ofrecerla. Muchas mujeres descubren que pueden hablar menos y ser entendidas más, que la calidad de la escucha vale más que la cantidad de palabras. También cambia su relación con la validación. Durante años, ser comprendida pudo haber sido una forma de confirmar que no estaba exagerando, que su percepción era correcta, que sus emociones tenían fundamento. Pero a cierta edad, comprende que su experiencia no necesita aprobación para ser válida, que puede confiar en su propio criterio sin someterlo a veredicto externo. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su necesidad de explicar. La mujer que antes detallaba, ahora resume. La que antes insistía, ahora guarda silencio. La que antes buscaba acuerdos, ahora acepta la diferencia sin intentar resolverla. No porque haya dejado de importarle la relación, sino porque ha aprendido que la insistencia no genera comprensión, solo desgaste. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que algunas personas prefieren mantenerla en la incomprensión porque así pueden evitar cuestionar su propio comportamiento. Entenderla implicaría reconocer responsabilidades o cambiar dinámicas que les resultan cómodas. Esta claridad elimina la culpa que antes sentía por no lograr hacerse entender. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de intentar ser comprendidas por todos. La presión de encontrar las palabras perfectas desaparece. La ansiedad por cerrar cada conversación con claridad se disuelve. La necesidad de repetir lo mismo desde distintos ángulos pierde sentido. Empiezan a experimentar una forma de paz que no depende del acuerdo. Al dejar de insistir en ser comprendida, también cambia su relación con el conflicto. Ya no intenta resolver cada diferencia mediante largas explicaciones, porque entiende que algunas brechas no se deben a falta de información, sino a falta de voluntad. Aprende a convivir con la idea de que no todos verán el mundo como ella lo ve, y que eso no invalida su perspectiva.
Este cambio redefine sus relaciones. Las conexiones donde debía explicarse constantemente se vuelven distantes o desaparecen, mientras que aquellas donde se siente vista sin esfuerzo se fortalecen. Empieza a rodearse de personas que no necesitan traducciones para entenderla, de vínculos donde puede hablar con naturalidad sin sentirse evaluada. Cuando una mujer deja de insistir en ser comprendida, su presencia se vuelve más tranquila, más estable, menos reactiva a interpretaciones erróneas. Ya no siente la urgencia de corregir cada malentendido ni de justificar cada emoción. Vive con la certeza de que su verdad no pierde valor solo porque no todos la reconozcan. Y cuando finalmente comprende que la comprensión genuina no se mendiga ni se negocia, algo dentro de su manera de relacionarse se reorganiza con una serenidad que no había experimentado antes, permitiéndole hablar solo donde hay escucha, permanecer solo donde hay respeto y retirarse sin ruido donde ya no hay posibilidad de encuentro real. Bloque 3. Deja de insistir en relaciones que ya no avanzan. La tercera expresión de esta elegancia invisible aparece cuando una mujer deja de insistir en relaciones que ya no avanzan, cuando deja de empujar vínculos que se han quedado detenidos en un punto muerto y acepta con serenidad que no todo lo que comienza está destinado a evolucionar. Durante años, muchas mujeres creyeron que el tiempo invertido en una relación era razón suficiente para sostenerla, que la historia compartida justificaba el esfuerzo de mantenerla viva, incluso cuando la conexión había cambiado o se había debilitado. Pensaron que si eran pacientes, si daban espacio, si esperaban el momento adecuado, algo volvería a encenderse. Así que esperaron a que la distancia se acortara sola, a que la comunicación mejorara sin que nadie la trabajara, a que el cariño regresara con la misma intensidad que alguna vez tuvo. Mientras tanto, se adaptaron a una versión más silenciosa del vínculo, reduciendo expectativas, ajustando necesidades, convenciéndose de que lo importante era que la relación aún existía, aunque ya no ofreciera lo que antes la hacía significativa. Pero hay un momento en que la permanencia deja de ser un signo de amor y empieza a aparecer una forma de miedo a soltar. Un momento en que una mujer empieza a notar que el vínculo no solo está quieto, sino que también la está deteniendo a ella, que su energía se queda atrapada en algo que no crece, que sus intentos de revitalizar la conexión solo producen ciclos repetidos de esperanza y desilusión. A cierta edad, una mujer comienza a comprender que las relaciones, como todo lo vivo, necesitan movimiento para mantenerse saludables. Que no basta con que no se rompan, necesitan evolucionar, adaptarse, nutrirse mutuamente. Cuando eso no ocurre, la relación no está en pausa, está en declive lento. Esta comprensión no surge de la impaciencia, sino de la experiencia de haber esperado demasiado tiempo algo que nunca llegó. Dejar de insistir en relaciones que ya no avanzan no significa volverse insensible ni incapaz de compromiso. Significa reconocer que la lealtad no consiste en permanecer a cualquier costo, sino en ser honesta sobre lo que un vínculo puede y no puede ofrecer. Muchas mujeres descubren que pueden soltar sin resentimiento, recordar sin aferrarse, agradecer lo vivido sin sentirse obligadas a prolongarlo. También cambia su relación con la nostalgia. Durante años, el recuerdo de lo que la relación fue pudo haberla mantenido atada a lo que ya no era. La mente tiende a idealizar el pasado cuando el presente resulta incómodo, y esa idealización puede convertirse en una trampa emocional que impide ver con claridad la realidad actual. A cierta edad, una mujer aprende a distinguir entre el valor de los recuerdos y la necesidad de avanzar. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su paciencia infinita. La mujer que siempre estaba dispuesta a esperar ahora
toma decisiones. La que mantenía el vínculo a flote ahora deja de intervenir. La que buscaba soluciones ahora acepta que algunas cosas no se pueden reparar unilateralmente. No porque haya perdido amor, sino porque ha dejado de confundir amor con sacrificio permanente. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en una relación estancada puede impedir que ambas personas crezcan, que a veces la distancia es lo único que permite ver con claridad lo que la cercanía ya no muestra. Esta comprensión transforma la separación en un acto de respeto mutuo en lugar de un fracaso. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto espacio se abre cuando dejan de sostener relaciones que no avanzan. Espacio para nuevas experiencias, para reconectar con partes de sí mismas que habían quedado en segundo plano, para construir vínculos donde el movimiento sea natural y no forzado. Empiezan a experimentar una ligereza que no proviene de añadir algo nuevo, sino de soltar lo que ya no tenía dirección. Al dejar de insistir en relaciones estancadas, también cambia su relación con el miedo al cambio. Comprende que lo desconocido puede ser menos doloroso que permanecer en algo que ya no la nutre. Esta valentía tranquila no surge de la impulsividad, sino de la certeza de que su bienestar no puede depender de mantener intactas estructuras que ya no funcionan. Este cambio redefine su manera de amar. Deja de amar desde la obligación o la costumbre y empieza a amar desde la elección consciente. Ya no confunde duración con profundidad, ni estabilidad con plenitud. Aprende que la calidad de un vínculo no se mide por cuánto tiempo dura, sino por cuánto permite crecer a quienes lo habitan. Cuando una mujer deja de insistir en relaciones que ya no avanzan, su presencia se vuelve más libre, menos atada a expectativas que no dependen de ella. No busca reemplazar rápidamente lo que dejó atrás, ni llenar el vacío con distracciones. Permite que el espacio exista, confiando en que lo que llegue después será más alineado con quien es ahora. Y cuando finalmente comprende que algunas relaciones cumplen su propósito simplemente existiendo durante un tiempo determinado, algo dentro de su manera de despedirse cambia para siempre, permitiéndole cerrar ciclos sin dramatismo, sin resentimiento y sin la necesidad de convertir cada final en una historia de pérdida. Bloque 4. Deja de insistir en demostrar tu valor. La cuarta manifestación de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en demostrar su valor, cuando deja de vivir como si su dignidad dependiera de pruebas constantes y comienza a comprender que aquello que necesita ser demostrado repetidamente rara vez es reconocido de forma genuina. Durante años, muchas mujeres sintieron que debían justificar su lugar en cada espacio que ocupaban, que su presencia debía estar respaldada por esfuerzo visible, resultados tangibles o sacrificios silenciosos que confirmaran su importancia. No siempre porque alguien lo exigiera de manera explícita, sino porque aprendieron a anticipar expectativas y a responder antes de que fueran formuladas. Se acostumbraron a hacer más de lo necesario, a ofrecer soluciones antes de que alguien las pidiera, a asumir responsabilidades adicionales para evitar que se dudara de su compromiso. Cada gesto era una forma de reforzar su valor, de asegurarse de que nadie pudiera cuestionar su relevancia. Pero con él, tiempo, ese impulso por demostrar se convirtió en una carga invisible que agotaba más de lo que aportaba, porque siempre había una nueva expectativa que cumplir, una nueva prueba que superar, un nuevo estándar que alcanzar. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué su valor parece estar condicionado a su rendimiento, por qué necesita demostrar constantemente lo que debería ser evidente, ¿por qué su esfuerzo se da por hecho mientras el reconocimiento permanece escaso o intermitente? Esta pregunta no surge de la frustración, sino de una claridad que aparece cuando el tiempo se vuelve más consciente
y las prioridades cambian. Empieza a darse cuenta de que vivir demostrando es vivir bajo evaluación constante, incluso cuando nadie está evaluando activamente. Dejar de insistir en demostrar su valor no significa renunciar a la excelencia ni perder interés en contribuir. Significa reconocer que su dignidad no depende de la validación externa, que puede elegir dónde invertir su energía sin sentir que debe justificar cada decisión. Muchas mujeres descubren que pueden hacer menos y ser más, que su presencia no pierde peso por no estar constantemente en acción, que el respeto genuino no se obtiene por acumulación de méritos, sino por coherencia interna. También cambia su relación con la aprobación. Durante años pudo haber sido una señal de que estaba en el camino correcto, una confirmación de que su esfuerzo estaba siendo visto. Pero a cierta edad comprende que la aprobación es volátil, que depende de percepciones cambiantes y que no puede ser la base de su autoestima. Empieza a valorar más la tranquilidad que produce actuar en alineación con sus propios principios que el reconocimiento que proviene de cumplir expectativas ajenas. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad constante. La mujer que siempre se ofrecía, ahora elige cuándo participar. La que asumía responsabilidades adicionales, ahora establece límites. La que buscaba perfección, ahora acepta lo suficiente. No porque haya perdido capacidad, sino porque ha dejado de necesitar demostrarla. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que demostrar su valor puede atraer dinámicas donde se espera que siga haciéndolo indefinidamente. Cada logro eleva las expectativas, cada contribución se convierte en el nuevo estándar, cada sacrificio abre la puerta a demandas mayores. Al retirarse de ese ciclo, recupera el control sobre su tiempo y su energía, permitiéndose vivir sin la presión constante de rendir cuentas por su existencia. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de impresionar. La ansiedad por cumplir expectativas se reduce, la necesidad de destacar se disuelve, la vida se vuelve más simple. Empiezan a experimentar una forma de libertad que no proviene de hacer menos, sino de dejar de hacerlo por las razones equivocadas. Al dejar de insistir en demostrar su valor, también cambia su relación con el fracaso. Ya no lo interpreta como una señal de insuficiencia personal, sino como una parte natural del proceso de vivir. Comprende que su valía no disminuye por los resultados ni aumenta por los logros, que existe independientemente de lo que consiga o pierda. Este cambio redefine su identidad. Ya no se percibe como alguien que debe justificar su presencia, sino como alguien que tiene derecho a ocupar espacios sin explicaciones. Empieza a moverse con una seguridad tranquila que no busca imponerse ni llamar la atención, pero que tampoco se reduce para encajar. Cuando una mujer deja de insistir en demostrar su valor, su presencia se vuelve más firme, más serena, menos condicionada por la necesidad de destacar. No busca reconocimiento ni validación, pero su autenticidad la vuelve imposible de ignorar. Esa serenidad es lo que algunos perciben como distancia, cuando en realidad es autosuficiencia emocional. Y cuando finalmente comprende que no tiene que probar nada para merecer respeto, amor o consideración, algo dentro de su relación consigo misma cambia de forma irreversible, permitiéndole vivir con una dignidad que no necesita ser confirmada por nadie más, como si por primera vez pudiera descansar de una exigencia que había estado acompañándola desde siempre. Bloque 5. Deja de insistir en convencer. La quinta expresión de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en convencer, cuando deja de invertir energía en cambiar la mente de quienes ya han decidido no escuchar y comprende que la necesidad de persuadir constantemente es una forma de desgaste que rara vez produce el resultado esperado.
Durante años, muchas mujeres creyeron que si explicaban con suficiente claridad, si presentaban argumentos razonables, si encontraban el momento adecuado, lograrían que el otro comprendiera su punto de vista o al menos lo respetara. Confiaron en la idea de que la lógica podía abrir puertas emocionales y que la paciencia podía suavizar resistencias. Así que intentaron convencer de que sus necesidades eran legítimas, de que sus decisiones tenían sentido, de que sus límites no eran ataques personales. Lo hicieron con calma, con cuidado, midiendo cada palabra para no parecer confrontativas, buscando puntos de acuerdo para evitar que la conversación se convirtiera en una disputa. No porque dudaran de sí mismas, sino porque deseaban preservar la relación sin renunciar a su posición. Pero hay un momento en que una mujer empieza a notar que algunas conversaciones no buscan entendimiento, sino victoria, que ciertos desacuerdos no se basan en información insuficiente, sino en posturas rígidas que no cambiarán por más argumentos que se presenten. Empieza a reconocer que insistir en convencer a quien no desea reconsiderar su perspectiva es como hablar en un idioma que el otro ha decidido no escuchar. A cierta edad, una mujer comprende que la necesidad de convencer suele estar ligada al deseo de validación, a la esperanza de que si el otro reconoce su razón, su decisión se sentirá más segura o más aceptable. Pero también comprende que su seguridad no puede depender del consenso ajeno, que sus elecciones no pierden legitimidad porque alguien no las comparta. Dejar de insistir en convencer no significa renunciar al diálogo ni volverse indiferente a las opiniones de los demás. Significa reconocer cuando una conversación ha dejado de ser un intercambio y se ha convertido en un intento de control mutuo. Muchas mujeres descubren que pueden expresar su postura una vez con claridad y luego retirarse sin necesidad de repetirla, sin entrar en ciclos interminables de explicación y defensa. También cambia su relación con el desacuerdo. Durante años, pudo haber sido percibido como algo que debía resolverse, como una tensión que requería negociación hasta alcanzar un punto común. Pero a cierta edad comprende que no todos los desacuerdos necesitan solución, que algunas diferencias simplemente reflejan visiones del mundo incompatibles y que aceptar esa incompatibilidad es más saludable que intentar eliminarla. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a sus esfuerzos por persuadir. La mujer que antes debatía, ahora escucha y asiente sin comprometerse. La que buscaba consenso, ahora acepta la diferencia. La que insistía, ahora guarda silencio. No porque haya perdido interés en la relación, sino porque ha aprendido que la armonía no se construye imponiendo coincidencias. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en convencer puede convertirla en prisionera de la opinión ajena. Mientras busca aprobación o acuerdo, su atención permanece enfocada en la reacción del otro, en lugar de en su propia claridad interna. Al dejar de hacerlo, recupera una autonomía que no depende de que alguien esté de acuerdo con ella. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de discutir para ganar. La tensión asociada a las conversaciones difíciles disminuye. La necesidad de tener la razón pierde importancia. La energía mental se libera para cosas más significativas. Empiezan a experimentar una forma de paz que no proviene de convencer, sino de aceptar. Al dejar de insistir en convencer, también cambia su relación con el poder. Comprende que el verdadero poder no consiste en influir en la mente de otros, sino en gobernar su propia reacción ante lo que no puede controlar. Descubre que puede escuchar opiniones opuestas sin sentirse amenazada, que puede mantener su postura sin necesidad de defenderla constantemente. Este cambio redefine sus interacciones.
Las discusiones innecesarias desaparecen, las conversaciones se vuelven más breves y claras, el silencio se convierte en una respuesta válida. Empieza a rodearse de personas que valoran el intercambio genuino y se distancia de aquellas que solo buscan imponer su visión. Cuando una mujer deja de insistir en convencer, su presencia se vuelve más tranquila, más firme, menos reactiva. No necesita tener la última palabra ni demostrar superioridad, porque su seguridad no depende del resultado de una conversación. Esa calma es lo que algunos perciben como distancia, cuando en realidad es libertad emocional. Y cuando finalmente comprende que no tiene que persuadir a nadie para vivir de acuerdo con su verdad, algo dentro de su manera de relacionarse se reorganiza con una serenidad que no había conocido antes, permitiéndole participar solo en conversaciones que aportan claridad y retirarse de aquellas que solo generan desgaste. Bloque 6. Deja de insistir en agradar. La sexta manifestación de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en agradar, cuando deja de moldear su comportamiento para encajar en las expectativas de todos y comprende que la simpatía constante puede convertirse en una forma de autoabandono. Durante años, muchas mujeres aprendieron que ser agradables era una forma de protección, una estrategia para evitar conflictos, una manera de asegurar aceptación incluso en entornos donde su presencia no era plenamente valorada. Les enseñaron que una mujer amable era más querida, más tolerada, más fácil de integrar, y ellas desarrollaron una sensibilidad extraordinaria para anticipar lo que los demás esperaban de ellas. Así que ajustaron su tono, suavizaron sus opiniones, rieron cuando algo no les parecía gracioso, aceptaron invitaciones que no deseaban, ofrecieron ayuda incluso cuando estaban agotadas. No porque fueran falsas, sino porque creían que la armonía dependía en gran parte de su capacidad para mantener a todos cómodos. Cada gesto de amabilidad era también una forma de evitar ser percibidas como difíciles, frías o egoístas. Pero hay un momento en que ese esfuerzo constante por agradar empieza a sentirse como una máscara que pesa más de lo que protege. Una mujer comienza a notar que su autenticidad queda relegada a espacios privados, que su espontaneidad se reduce en presencia de otros, que su bienestar depende de la reacción ajena. Empieza a preguntarse cuántas decisiones ha tomado pensando en la comodidad de los demás y cuántas pensando en su propia tranquilidad. A cierta edad, una mujer comprende que agradar a todos es una tarea imposible, porque las expectativas externas son contradictorias y cambiantes. Lo que una persona considera amabilidad, otra puede interpretarlo como debilidad. Lo que algunos ven como firmeza, otros lo perciben como frialdad. Esta comprensión la libera de la ilusión de que existe una versión de sí misma capaz de satisfacer a todos al mismo tiempo. Dejar de insistir en agradar no significa volverse hostil ni indiferente. Significa reconocer que su valor no depende de la simpatía que genere, que puede ser respetuosa sin ser complaciente, amable sin ser sacrificada, cordial sin renunciar a su verdad. Muchas mujeres descubren que pueden decir no sin explicaciones extensas, expresar desacuerdo sin culpa, retirarse de situaciones que no les aportan sin sentirse responsables por la reacción ajena. También cambia su relación con el rechazo. Durante años, pudo haber sido percibido como una señal de que debía ajustarse mejor, como una indicación de que algo en su comportamiento debía corregirse. Pero a cierta edad comprende que no agradar a todos no es una falla, sino una consecuencia natural de ser auténtica. Empieza a ver el rechazo como una forma de selección, no como una amenaza. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su complacencia. La mujer que siempre decía que sí, ahora establece límites.
la que evitaba. Incomodidades ahora expresa su postura, la que se adaptaba a cualquier entorno ahora elige cuidadosamente dónde estar. No porque haya perdido sensibilidad, sino porque ha dejado de confundir amabilidad con autoanulación. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que agradar constantemente puede atraer relaciones superficiales basadas en lo que ofrece, no en quién es. Al dejar de hacerlo, empieza a filtrar naturalmente su entorno, quedándose con quienes valoran su autenticidad y no solo su disposición a facilitarles la vida. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de interpretar cada interacción como una prueba de aceptación. La presión de ser agradables desaparece, la vigilancia constante de su comportamiento se reduce, la espontaneidad vuelve a aparecer. Empiezan a experimentar una forma de libertad que no proviene de cambiar a los demás, sino de dejar de cambiarse a sí mismas. Al dejar de insistir en agradar, también cambia su relación con el conflicto. Ya no lo evita a cualquier costo, porque comprende que la ausencia de conflicto no siempre es señal de paz, sino a veces de represión. Aprende a tolerar la incomodidad momentánea que surge cuando expresa su verdad, confiando en que la autenticidad es más sostenible que la complacencia constante. Este cambio redefine su autoestima. Ya no se basa en cuántas personas la aprueban ni en cuántas interacciones resultan positivas, sino en la coherencia entre lo que siente y lo que hace. Descubre que la tranquilidad de ser fiel a sí misma vale más que la aceptación obtenida a costa de ocultarse. Cuando una mujer deja de insistir en agradar, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos ansiosa por encajar. No necesita imponerse ni llamar la atención porque hay una seguridad silenciosa en su manera de estar. Esa seguridad es lo que algunos perciben como distancia, cuando en realidad es independencia emocional. Y cuando finalmente comprende que no necesita ser querida por todos para vivir con dignidad, algo dentro de su relación con el mundo se reorganiza con una serenidad que no había conocido antes, permitiéndole interactuar desde la autenticidad y no desde el miedo a incomodar. Bloque 7. Deja de insistir en mantener contacto. La séptima forma en que una mujer comienza a encarnar esta elegancia invisible aparece cuando deja de insistir en mantener contacto. Cuando deja de sostener conversaciones que solo existen porque ella las inicia y comprende que la comunicación genuina no necesita ser forzada. Durante años, muchas mujeres aprendieron a mantener los hilos invisibles que conectaban sus relaciones, a escribir primero, a preguntar cómo estaba el otro, a recordar fechas, a retomar conversaciones que se habían enfriado. No porque fueran dependientes, sino porque creían en el valor de cuidar los vínculos, en la importancia de no dejar que la distancia emocional creciera. Así que sostuvieron el contacto incluso cuando notaban que la respuesta tardaba, que el entusiasmo no era el mismo, que la conversación se volvía cada vez más superficial. Se dijeron a sí mismas que todos pasan por etapas, que la vida a veces distrae, que la paciencia es una forma de amor. Y durante mucho tiempo lo fue. Pero hay un punto en que mantener el contacto deja de ser cuidado y se convierte en insistencia unilateral. A cierta edad, una mujer empieza a notar que algunas relaciones sobreviven únicamente porque ella se niega a dejarlas morir. Que si dejara de escribir, el silencio se volvería permanente, que si dejara de preguntar, nadie preguntaría, que si dejara de recordar, nadie recordaría. Esta constatación, aunque incómoda, trae consigo una claridad que no puede ignorarse. La conexión no puede sostenerse sola. Dejar de insistir en mantener contacto no significa perder afecto ni borrar la historia compartida.
Significa aceptar que la relación ha cambiado, que la cercanía no puede imponerse y que la presencia debe ser mutua para tener sentido. Muchas mujeres descubren que pueden dejar de escribir sin resentimiento, dejar de llamar sin dramatismo, dejar de responder de inmediato, sin culpa. No como castigo, sino como una forma de respetar el ritmo real del vínculo. También cambia su relación con el silencio. Durante años pudo haber sido interpretado como rechazo o distancia, algo que debía llenarse rápidamente para evitar malentendidos. Pero a cierta edad, comprende que el silencio también comunica, que revela quién está dispuesto a atravesarlo y quién solo estaba presente mientras todo fluía sin esfuerzo. Aprende a observar lo que ocurre cuando deja de intervenir. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su iniciativa constante. La mujer que siempre mantenía viva la conversación ahora responde brevemente o no responde. La que proponía encuentros ahora deja que el tiempo pase. La que preguntaba por todo ahora guarda silencio. No porque haya perdido interés, sino porque ha dejado de sostener algo que no se sostiene solo. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en mantener contacto puede impedir que otras personas asuman su parte de responsabilidad en la relación. Mientras ella sigue iniciando, el otro no necesita hacerlo. Al retirarse, permite que la dinámica revele su equilibrio real. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de forzar la comunicación. La presión de estar disponibles desaparece, la ansiedad por responder inmediatamente se reduce. El tiempo recupera una amplitud que antes estaba ocupada por conversaciones que no aportaban. Empiezan a experimentar una tranquilidad que no depende de la actividad constante. Al dejar de insistir en mantener contacto, también cambia su relación con la ausencia. Comprende que no todas las distancias son pérdidas, que algunas son simplemente la forma natural en que los vínculos se reconfiguran cuando dejan de ser centrales. Aprende a recordar con cariño sin sentir la necesidad de reactivar constantemente lo que ya no fluye. Este cambio redefine sus relaciones. Las conexiones que dependían exclusivamente de su iniciativa desaparecen o se transforman, mientras que aquellas basadas en interés mutuo se fortalecen sin esfuerzo. Empieza a rodearse de personas que también la buscan, que también preguntan, que también sostienen. Cuando una mujer deja de insistir en mantener contacto, su presencia se vuelve más selectiva, más tranquila, menos dispersa. No necesita estar en todas partes ni mantenerse informada de todo, porque ha aprendido que la calidad de los vínculos importa más que su cantidad. Y cuando finalmente comprende que el contacto genuino no se persigue ni se administra, algo dentro de su manera de relacionarse se reorganiza con una serenidad que no había experimentado antes, permitiéndole estar presente solo donde su presencia también es deseada. Bloque 8. Deja de insistir en oportunidades que no se abren. La octava forma en que una mujer comienza a encarnar esta elegancia silenciosa aparece cuando deja de insistir en oportunidades que no se abren, cuando deja de empujar puertas que permanecen cerradas a pesar de sus esfuerzos y comprende que no todo lo que desea está destinado a formar parte de su vida. Durante años, muchas mujeres aprendieron a interpretar la persistencia como la clave del éxito, a creer que si insistían lo suficiente, cualquier obstáculo terminaría cediendo. Les dijeron que rendirse era debilidad, que la constancia lo era todo, que quien no abandona siempre encuentra una manera. Así que insistieron en trabajos que prometían crecimiento, pero ofrecían desgaste, en proyectos que nunca terminaban de despegar,
en contextos donde su talento era reconocido pero no recompensado. Lo hicieron con disciplina, con esperanza, con la convicción de que el esfuerzo constante, tarde o temprano, produciría resultados. Pero hay un momento en que una mujer comienza a notar que algunas oportunidades no están cerradas por falta de esfuerzo, sino porque simplemente no son para ella. A cierta edad, empieza a distinguir entre un desafío que merece persistencia y un camino que no conduce a ningún lugar significativo. Observa cómo la energía invertida no produce avance, cómo el entusiasmo inicial se transforma en rutina pesada, cómo la expectativa constante de que algo cambie empieza a sentirse como una carga. Comprende que la vida no siempre responde al mérito ni a la voluntad, y que insistir en lo que no fluye puede impedir que vea otras posibilidades que sí lo harían. Dejar de insistir en oportunidades que no se abren no significa renunciar a sus sueños, ni adoptar una actitud resignada. Significa reconocer que la insistencia no puede sustituir a la alineación, que el esfuerzo no siempre es la variable que falta y que la dignidad también implica saber cuándo retirarse. Muchas mujeres descubren que al dejar de forzar ciertas puertas, aparecen otras que no requieren empujones ni sacrificios desproporcionados. También cambia su relación con la frustración. Durante años pudo haber sido interpretada como una señal de que debía esforzarse más, como un obstáculo que debía superar con mayor disciplina. Pero a cierta edad, comprende que la frustración persistente puede ser una forma de orientación, una indicación de que está invirtiendo su energía en el lugar equivocado. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su perseverancia incansable. La mujer que nunca abandonaba ahora decide cambiar de rumbo. La que se aferraba ahora suelta con serenidad. La que insistía ahora observa antes de actuar, no porque haya perdido ambición, sino porque ha redefinido lo que considera éxito. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que algunas oportunidades cerradas son en realidad protecciones invisibles. Caminos que habrían requerido renuncias incompatibles con su bienestar. Contextos que habrían consumido más de lo que ofrecían, situaciones que habrían limitado su crecimiento en lugar de impulsarlo. Esta perspectiva transforma la pérdida aparente en aprendizaje. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de luchar contra puertas cerradas. La tensión constante desaparece. La presión por lograr algo específico se disuelve. La vida se vuelve más abierta a lo inesperado. Empiezan a experimentar una forma de libertad que no depende de alcanzar objetivos predeterminados, sino de moverse con flexibilidad. Al dejar de insistir en oportunidades que no se abren, también cambia su relación con el tiempo. Comprende que el tiempo invertido en algo no se pierde al abandonarlo, porque cada experiencia aporta claridad sobre lo que sí desea y lo que no. Aprende a ver su historia como una secuencia de aprendizajes y no como una lista de intentos fallidos. Este cambio redefine su confianza. Ya no se basa en la capacidad de insistir, sino en la capacidad de elegir. Confía en su intuición para reconocer cuándo algo merece su energía y cuándo no. En su experiencia para distinguir entre paciencia productiva y obstinación estéril. Cuando una mujer deja de insistir en oportunidades que no se abren, su vida se vuelve más ligera, menos condicionada por expectativas rígidas. Se permite explorar caminos nuevos sin la sensación de estar abandonando algo importante, porque entiende que la vida no es una línea recta, sino un proceso de ajuste continuo. Y cuando finalmente comprende que no necesita forzar el destino para encontrar su lugar, algo dentro de su manera de avanzar se reorganiza con una serenidad que no había conocido antes, permitiéndole caminar hacia lo que se abre con naturalidad, en lugar de quedarse detenida frente a lo que permanece cerrado. Bloque 9.
Deja de insistir en el pasado. La novena expresión de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en el pasado, cuando deja de regresar mentalmente a lo que fue intentando encontrar respuestas que ya no existen y comprende que hay historias que solo pueden cerrarse aceptando que nunca tendrán un final claro. Durante años, muchas mujeres volvieron una y otra vez a los mismos recuerdos, repasando conversaciones, decisiones, momentos que marcaron un antes y un después. Lo hicieron con la esperanza de entender qué salió mal, qué podrían haber hecho diferente, en qué punto la historia tomó un rumbo que no supieron anticipar. El pasado se convirtió en un territorio al que regresaban buscando claridad, como si la repetición pudiera revelar algo nuevo. Revivieron escenas con la precisión de quien intenta reconstruir un mapa perdido. Escucharon nuevamente palabras que habían quedado suspendidas en su memoria, reinterpretaron gestos que en su momento no supieron descifrar, no porque quisieran quedarse atrapadas allí, sino porque necesitaban sentido, una explicación que les permitiera reconciliar lo que vivieron con lo que son ahora. Pero hay un momento en que una mujer comienza a notar que el pasado no cambia, aunque ella lo revise 1000 veces, que ninguna cantidad de análisis puede alterar lo que ocurrió ni devolver lo que se perdió. Empieza a comprender que insistir en el pasado es una forma de resistirse al presente, una manera de mantener vivo algo que ya no existe, porque soltarlo implica aceptar una pérdida definitiva. A cierta edad, una mujer entiende que la memoria puede ser tanto refugio como prisión, que recordar es inevitable, pero insistir en recordar con la esperanza de reescribir la historia solo prolonga el dolor. Empieza a observar sus recuerdos con una distancia nueva, sin intentar extraer conclusiones adicionales, sin buscar culpables ni justificaciones. Comprende que algunas preguntas no tienen respuesta y que eso no impide seguir adelante. Dejar de insistir en el pasado no significa olvidar ni negar lo vivido. Significa permitir que la historia ocupe su lugar sin invadir el presente, reconocer su impacto sin dejar que determine cada decisión futura. Muchas mujeres descubren que pueden recordar con gratitud lo que fue hermoso y con serenidad lo que fue doloroso, sin que ninguna de las dos cosas defina quiénes son ahora. También cambia su relación con el arrepentimiento. Durante años pudo haber sido una sombra persistente que acompañaba sus recuerdos, una voz interna que señalaba errores, oportunidades perdidas, decisiones que habrían podido ser distintas. Pero a cierta edad comprende que el arrepentimiento no repara el pasado ni mejora el presente, que solo consume energía que podría invertirse en vivir de manera más consciente. Este cambio puede resultar desconcertante incluso para ella misma. La mujer que antes analizaba cada detalle, ahora acepta la incertidumbre. La que buscaba explicaciones, ahora tolera la ausencia de ellas. La que intentaba cerrar cada historia, ahora permite que algunas permanezcan abiertas sin angustia. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha aprendido a sentir sin quedarse atrapada. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el pasado no define su valor ni su capacidad de amar, que las experiencias vividas son parte de su historia, pero no su destino. Empieza a mirarse con más compasión, reconociendo que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Esta compasión hacia sí misma suaviza la dureza con la que solía juzgarse. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto espacio mental se libera cuando dejan de revivir lo que ya terminó. La mente se vuelve más tranquila, el presente más visible, el futuro menos amenazante. Empiezan a experimentar una forma de paz que no depende de entenderlo todo, sino de aceptar que no todo necesita ser entendido.
Al dejar de insistir en el pasado, también cambia su relación con la nostalgia. Aprende a distinguir entre recordar con cariño y aferrarse a lo que ya no existe, entre honrar lo vivido y utilizarlo como refugio para evitar el presente. Esta claridad le permite avanzar sin sentir que traiciona su propia historia. Este cambio redefine su manera de mirar la vida, deja de interpretarla como una serie de errores y aciertos que determinan su valor y empieza a verla como un proceso continuo de aprendizaje. Comprende que cada experiencia, incluso las más dolorosas, contribuyó a la mujer que es hoy, a la claridad que ahora posee. Cuando una mujer deja de insistir en el pasado, su presencia se vuelve más ligera, menos cargada de recuerdos que la anclan a lo que ya no puede cambiar. Empieza a habitar el presente con una atención que antes estaba fragmentada entre lo que fue y lo que podría haber sido. Y cuando finalmente comprende que el pasado no necesita ser resuelto para poder vivir en paz, algo dentro de su manera de recordar cambia para siempre, permitiéndole mirar atrás sin quedarse allí y avanzar sin la sensación de estar abandonando una parte de sí misma. Bloque 10. Deja de insistir en explicarte. La 10ª expresión de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en explicarse, cuando deja de justificar cada decisión, cada límite, cada cambio en su comportamiento, como si necesitara permiso para vivir de acuerdo con lo que ha aprendido. Durante años, muchas mujeres sintieron que debían ofrecer razones claras para todo lo que hacían, que su autonomía debía ser acompañada de argumentos comprensibles para los demás, que cualquier desviación de las expectativas requería una explicación que suavizara el impacto. Se acostumbraron a anticipar preguntas, a preparar respuestas, a traducir sus decisiones en términos que otros pudieran aceptar, no porque dudaran de sí mismas, sino porque querían evitar conflictos, malentendidos o juicios innecesarios. Explicar se convirtió en una forma de protección, en una estrategia para mantener la armonía sin renunciar completamente a su verdad. Pero hay un momento en que una mujer empieza a notar que las explicaciones no siempre generan comprensión, que algunas personas no buscan entender sino evaluar, que cada razón ofrecida puede convertirse en un punto de discusión adicional. Empieza a sentir que justificar su vida constantemente la coloca en una posición defensiva, como si estuviera siendo examinada por un tribunal invisible. A cierta edad, una mujer comprende que no todo necesita explicación, que su experiencia no pierde legitimidad por no ser detallada, que su derecho a decidir no depende de que otros aprueben sus motivos. Descubre que puede decir no sin añadir un discurso, que puede cambiar de rumbo sin presentar un informe emocional, que puede retirarse de situaciones sin ofrecer una narrativa que tranquilice a los demás. Dejar de insistir en explicarse no significa volverse hermética ni distante. Significa reconocer que la claridad interna es suficiente, que su coherencia no necesita validación externa para mantenerse firme. Muchas mujeres descubren que pueden responder con sencillez, que una frase breve puede contener más dignidad que una justificación extensa. También cambia su relación con la culpa. Durante años, pudo haber sido el impulso que la llevaba a explicar de más, a suavizar decisiones que en el fondo sabía correctas. Pero a cierta edad comprende que la culpa no siempre indica error, sino a veces la incomodidad de romper patrones antiguos. Aprende a tolerar esa incomodidad sin apresurarse a neutralizarla mediante explicaciones. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su transparencia absoluta. La mujer que antes compartía cada razón ahora reserva partes de su mundo interior. La que respondía con detalles ahora responde con límites. La que buscaba aprobación ahora actúa con tranquilidad. No porque haya dejado de confiar, sino porque ha aprendido a proteger su espacio emocional. A cierta edad,
Una mujer inteligente también comprende que explicarse constantemente puede diluir la fuerza de sus decisiones. Cada justificación abre la puerta a negociación. Cada argumento invita a ser debatido. Cada detalle ofrece material para cuestionamientos. Al dejar de hacerlo, sus decisiones adquieren una firmeza que no depende de la persuasión. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de narrar su vida para que otros la comprendan. La presión de ser transparentes desaparece, la necesidad de anticipar reacciones se reduce. La vida se vuelve más íntima y menos expuesta. Empiezan a experimentar una libertad que no proviene de ocultarse, sino de elegir qué compartir y qué no. Al dejar de insistir en explicarse, también cambia su relación con el silencio. Aprende a utilizarlo como una respuesta legítima, no como una evasión. Comprende que el silencio puede expresar seguridad, que no todo desacuerdo requiere defensa, que no toda pregunta merece una respuesta detallada. Este cambio redefine su manera de comunicarse. Sus palabras se vuelven más precisas, menos defensivas, más alineadas con lo que realmente quiere decir. Empieza a hablar solo cuando siente que la conversación lo merece, y a callar cuando percibe que sus palabras no cambiarán nada. Cuando una mujer deja de insistir en explicarse, su presencia se vuelve más sólida, menos vulnerable a interpretaciones externas. No necesita que todos comprendan sus razones para sentirse en paz con sus decisiones. Esa seguridad tranquila es lo que algunos perciben como misterio, cuando en realidad es autosuficiencia emocional. Y cuando finalmente comprende que su vida no es un proyecto colectivo, sino una experiencia personal, algo dentro de su manera de decidir cambia de forma irreversible, permitiéndole actuar con una serenidad que no depende de la aprobación ni del entendimiento de los demás. Bloque 11. Deja de insistir en que te elijan. La 11ª manifestación de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en que la elijan, cuando deja de vivir esperando ser priorizada por alguien más y comprende que su valor no depende de ocupar el primer lugar en la vida de otra persona. Durante años, muchas mujeres aprendieron a medir su importancia a través de la atención que recibían, a interpretar la elección de alguien como una confirmación de su valía, como si ser preferida fuera la prueba definitiva de que eran suficientes. Esperaron mensajes, decisiones, compromisos, señales que indicaran que habían sido elegidas por encima de otras opciones. Ajustaron su comportamiento para no incomodar, para no parecer exigentes, para no arriesgar el lugar que habían conseguido. No porque quisieran perder su autenticidad, sino porque temían que cualquier gesto de firmeza pudiera hacer que el otro se alejara. Pero hay un momento en que una mujer comienza a notar que vivir esperando ser elegida la coloca en una posición de dependencia emocional, que su tranquilidad queda suspendida en decisiones que no controla, que su autoestima se vuelve vulnerable a cambios de interés o prioridades ajenas. Empieza a preguntarse por qué su felicidad debería depender de que alguien más confirme su importancia. A cierta edad, una mujer comprende que ser elegida no siempre es sinónimo de ser valorada, que algunas elecciones se basan en comodidad, conveniencia o costumbre más que en reconocimiento genuino. Entiende que su dignidad no puede estar atada a la voluntad fluctuante de otra persona, que su lugar en el mundo no se define por quien decide quedarse. Dejar de insistir en que la elijan no significa renunciar al deseo de ser amada ni aislarse emocionalmente. Significa reconocer que el amor no se mendiga ni se negocia, que su presencia debe ser apreciada sin necesidad de competir ni adaptarse excesivamente. Muchas mujeres descubren que pueden elegir primero,
que pueden priorizar su bienestar sin esperar confirmación externa. También cambia su relación con el abandono. Durante años, pudo haber sido una de sus mayores preocupaciones, una sombra que influía en sus decisiones y la llevaba a tolerar situaciones que no la hacían feliz. Pero a cierta edad, comprende que el abandono más doloroso no es el de otros, sino el que ocurre cuando se abandona a sí misma para evitar perder a alguien. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad emocional. La mujer que siempre esperaba ahora. Decide, la que temía perder ahora, acepta la posibilidad de que alguien se vaya. La que buscaba ser indispensable ahora se permite ser libre, no porque haya dejado de amar, sino porque ha aprendido a amarse a sí misma con la misma intensidad. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en ser elegida puede atraer relaciones donde su valor se pone constantemente a prueba. Mientras compite por atención o afecto, permanece en un estado de inseguridad que la mantiene alerta y agotada. Al retirarse de esa dinámica, recupera una estabilidad emocional que no depende de la presencia de nadie. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de esperar elecciones ajenas. La ansiedad por señales desaparece. La necesidad de interpretar cada gesto se disuelve. El tiempo se llena de actividades que no giran en torno a la expectativa de alguien más. Empiezan a experimentar una forma de libertad que no proviene de estar solas, sino de no estar en espera. Al dejar de insistir en que la elijan, también cambia su relación con el amor. Comprende que el amor auténtico no requiere competencia ni demostraciones constantes, que no la coloca en una posición de incertidumbre permanente. Aprende a reconocer la diferencia entre ser deseada ocasionalmente y ser valorada de manera consistente. Este cambio redefine su autoestima. Ya no se mide por quién decide quedarse ni por quién la prioriza, sino por la coherencia con la que se trata a sí misma. Descubre que elegirse no es egoísmo, sino responsabilidad emocional. Cuando una mujer deja de insistir en que la elijan, su presencia se vuelve más libre, menos condicionada por el miedo a perder. No busca reemplazar rápidamente lo que se va ni llenar el vacío con distracciones. Permite que la vida fluya, confiando en que quien quiera estar encontrará la manera de hacerlo. Y cuando finalmente comprende que su valor no depende de ser elegida, sino de elegirse, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole relacionarse desde la abundancia y no desde la carencia, desde la seguridad y no desde el miedo. Bloque 12. Deja de insistir en salvar lo que te destruye. La 12ª expresión de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en salvar lo que la destruye, cuando deja de asumir la responsabilidad de reparar lo que no depende de ella y comprende que el sacrificio constante no es amor, sino agotamiento disfrazado de lealtad. Durante años, muchas mujeres aprendieron que cuidar era su función principal, que sostener a otros era una muestra de fortaleza, que renunciar a sí mismas era el precio natural de amar profundamente. Les enseñaron que una mujer valiosa es aquella que permanece incluso cuando todo se vuelve difícil, aquella que no abandona aunque nadie la esté sosteniendo a ella. Así que intentaron salvar relaciones rotas, personas emocionalmente inaccesibles, dinámicas que las consumían lentamente. Creyeron que su paciencia podía sanar heridas ajenas, que su comprensión podía compensar la falta de reciprocidad, que su entrega podía transformar lo que parecía irreversible. No porque fueran ingenuas, sino porque su capacidad de amar era auténtica y profunda. Pero hay un momento en que una mujer comienza a notar que salvar a otros la está hundiendo a ella, que cada esfuerzo adicional deja menos energía para su propia vida, que su bienestar se ha convertido en algo secundario frente a la urgencia de mantener a flote lo que se desmorona.
Empieza a sentir un cansancio que no se resuelve descansando, una fatiga emocional que proviene de sostener demasiado durante demasiado tiempo. A cierta edad, una mujer comprende que no todo puede salvarse, que algunas personas no desean cambiar, que algunas situaciones están destinadas a terminar independientemente de cuánto amor se invierta en ellas. Esta comprensión no llega con frialdad, sino con una tristeza serena que reconoce los límites de su poder. Dejar de insistir en salvar lo que la destruye no significa volverse indiferente ni perder su capacidad de empatía. Significa reconocer que el cuidado también debe incluirse a sí misma, que su vida no puede reducirse a un proyecto de rescate permanente. Muchas mujeres descubren que al retirarse de dinámicas destructivas, no se vuelven egoístas, sino honestas. También cambia su relación con la culpa. Durante años, pudo haber sentido que alejarse era una forma de abandono, que priorizar su bienestar era una traición a quienes dependían de ella. Pero a cierta edad comprende que la culpa no siempre indica que está haciendo algo incorrecto, sino que está rompiendo un patrón que la mantenía atrapada. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su rol salvador. La mujer que siempre estaba disponible ahora se retira. La que solucionaba problemas ahora observa sin intervenir. La que cargaba con todo ahora establece límites claros. No porque haya dejado de preocuparse, sino porque ha aprendido que el amor no exige sacrificio constante. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que salvar a otros puede impedirles enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras ella amortigua cada caída, el otro no tiene incentivo para cambiar. Al retirarse, permite que la realidad cumpla su función, aunque eso implique incomodidad temporal. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de rescatar. La tensión constante desaparece, la vigilancia emocional se reduce, el tiempo vuelve a pertenecerles. Empiezan a experimentar una libertad que no proviene de que todo esté resuelto, sino de no ser responsables de resolverlo todo. Al dejar de insistir en salvar lo que la destruye, también cambia su relación con el amor. Comprende que el amor sano no exige perderse a sí misma, que la lealtad no consiste en permanecer en el dolor, que la compasión no implica tolerar daño continuo. Aprende a distinguir entre ayudar y sacrificarse, entre cuidar y anularse. Este cambio redefine su identidad. Ya no se percibe como alguien cuya función es sostener a otros a cualquier costo, sino como alguien que merece ser sostenida también. Empieza a construir relaciones, donde el apoyo es mutuo, donde la carga se reparte, donde el amor no duele. Cuando una mujer deja de insistir en salvar lo que la destruye, su presencia se vuelve más tranquila, más equilibrada, menos cargada de responsabilidades que no le corresponden. No necesita justificar su retirada ni explicar su cansancio, porque su bienestar se ha convertido en prioridad legítima. Y cuando finalmente comprende que no puede salvar a nadie a costa de perderse, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole ofrecer afecto sin sacrificio extremo y retirarse con dignidad cuando ese afecto no es suficiente para sostener la relación. Bloque 13. Deja de insistir en lo que te agota. La 13ª expresión de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en lo que la agota, cuando deja de mantenerse en dinámicas que consumen su energía física y emocional, y comprende que la fortaleza no consiste en resistir indefinidamente, sino en reconocer. Cuando algo ha dejado de ser sostenible,
Durante años, muchas mujeres aprendieron a normalizar el cansancio, a vivir con una sensación constante de desgaste como si fuera el precio inevitable de cumplir con todas sus responsabilidades. Se acostumbraron a ignorar las señales del cuerpo, a posponer el descanso, a convencerse de que podían con todo si se organizaban mejor o si se esforzaban un poco más. Así que siguieron adelante incluso cuando la motivación se había reducido a la disciplina, cuando las actividades que antes les daban satisfacción se convirtieron en obligaciones pesadas, cuando la lista de tareas parecía no terminar nunca. Lo hicieron no por falta de conciencia, sino porque temían que detenerse provocara consecuencias que no estaban dispuestas a enfrentar. Creyeron que su valor estaba ligado a su capacidad de sostener múltiples cargas sin quejarse. Pero hay un momento en que el cuerpo empieza a hablar con una claridad que ya no puede ignorarse. El cansancio se vuelve persistente, la irritabilidad aparece sin razón aparente, la concentración disminuye, la alegría se vuelve escasa. Una mujer comienza a notar que lo que antes podía manejar ahora la desborda, que su tolerancia se reduce, que su energía ya no alcanza para todo. Y esa constatación no es una señal de debilidad, sino de límite. A cierta edad, una mujer comprende que la energía es un recurso finito que no puede gastarse indiscriminadamente sin afectar su bienestar. Empieza a observar con más atención qué actividades la nutren y cuáles la drenan, qué relaciones la revitalizan y cuáles la dejan exhausta, qué hábitos la fortalecen y cuáles la desgastan silenciosamente. Dejar de insistir en lo que la agota no significa abandonar responsabilidades ni renunciar a sus compromisos más importantes. Significa reconocer que no todo tiene el mismo peso, que algunas cargas pueden delegarse, que otras pueden eliminarse, que muchas pueden reorganizarse. Muchas mujeres descubren que pueden hacer menos sin que el mundo se derrumbe, que su descanso no es un lujo, sino una necesidad legítima. También cambia su relación con la productividad. Durante años pudo haber sido el indicador principal de su valor, la medida de cuánto estaba aportando, la prueba de que estaba aprovechando el tiempo. Pero a cierta edad comprende que estar ocupada no es lo mismo que estar en paz, que producir sin pausa no compensa la falta de bienestar. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad constante. La mujer que siempre respondía, ahora tarda en hacerlo. La que asumía tareas adicionales ahora declina. La que nunca parecía cansada ahora reconoce su necesidad de descanso. No porque haya perdido capacidad, sino porque ha decidido preservarla. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en lo que la agota puede robarle años de vida emocional, que el desgaste acumulado no desaparece solo porque siga avanzando. Al reducir lo que no es esencial, recupera una vitalidad que había quedado oculta bajo la rutina. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción del tiempo cuando dejan de saturarlo. Los días se vuelven más amplios, las horas menos apresuradas, las experiencias más presentes. Empiezan a experimentar una calma que no proviene de tener menos que hacer, sino de no sentirse obligadas a hacerlo todo. Al dejar de insistir en lo que la agota, también cambia su relación con el descanso. Deja de verlo como algo que debe ganarse después de cumplir con todo y empieza a integrarlo como parte natural de su vida. Aprende a detenerse sin culpa, a escuchar su cuerpo, a respetar sus ritmos. Este cambio redefine su manera de cuidarse. Ya no se trata solo de evitar el agotamiento extremo, sino de mantener un equilibrio que le permita vivir con serenidad. Empieza a elegir con mayor atención dónde invierte su energía, priorizando lo que realmente importa. Cuando una mujer deja de insistir en lo que la agota, su presencia se vuelve más tranquila, más centrada, menos reactiva.
No necesita correr para demostrar su compromiso ni sobrecargarse para sentir que está cumpliendo. Esa calma es lo que algunos perciben como desapego, cuando en realidad es autocuidado consciente. Y cuando finalmente comprende que su energía es demasiado valiosa para gastarla en lo que no la nutre, algo dentro de su manera de vivir cambia para siempre, permitiéndole moverse con una serenidad que no depende de la cantidad de cosas que hace, sino de la calidad de su bienestar. Bloque 14. Deja de insistir en pertenecer. La 14ª manifestación de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en pertenecer, cuando deja de intentar encajar en espacios donde su esencia necesita reducirse para ser aceptada, y comprende que la verdadera paz no se encuentra siendo parte de todo, sino siendo fiel a sí misma. Durante años muchas mujeres aprendieron que pertenecer era sinónimo de seguridad, que formar parte de un grupo, una familia, una comunidad o una relación estable garantizaba estabilidad emocional y reconocimiento. Les enseñaron que adaptarse era necesario, que ceder era parte de la convivencia, que la armonía colectiva estaba por encima de la autenticidad individual. Así que se ajustaron sus opiniones para no incomodar, sus gustos para no parecer diferentes, sus decisiones para no alterar el equilibrio. Lo hicieron con discreción, sin dramatismo, creyendo que pequeñas renuncias eran el precio natural de la convivencia. No porque carecieran de identidad, sino porque temían que mostrarla completamente pudiera alejarlas de los demás. Pero hay un momento en que una mujer empieza a notar que el esfuerzo por pertenecer la está alejando de sí misma, que cada ajuste reduce su espontaneidad, que cada concesión la hace sentir menos visible. Empieza a preguntarse cuánto de lo que muestra es realmente suyo y cuánto es una versión adaptada para ser aceptada. Y esa pregunta, aunque incómoda, abre una puerta hacia una verdad más profunda. A cierta edad, una mujer comprende que pertenecer a costa de su autenticidad es una forma de soledad encubierta, que estar rodeada no siempre significa sentirse acompañada, que la verdadera conexión no exige renunciar a quien es. Descubre que puede estar sola sin sentirse aislada, que la paz interior no depende de la aprobación colectiva. Dejar de insistir en pertenecer no significa volverse distante ni rechazar el vínculo humano. Significa reconocer que su lugar no necesita ser negociado, que las personas adecuadas no requerirán que se reduzca para integrarse. Muchas mujeres descubren que cuando dejan de intentar encajar, comienzan a atraer relaciones más auténticas, basadas en afinidad real y no en adaptación constante. También cambia su relación con la comparación. Durante años pudo haber sido una referencia constante para medir su adecuación, una forma de evaluar si estaba haciendo lo correcto o si debía ajustarse más. Pero a cierta edad comprende que cada vida sigue un ritmo distinto, que no existe una manera universal de encajar y que su singularidad no es un defecto, sino una forma de riqueza. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su flexibilidad constante. La mujer que siempre se adaptaba ahora expresa sus preferencias. La que evitaba destacar ahora acepta su diferencia. La que buscaba aprobación ahora confía en su criterio. No porque haya perdido sensibilidad hacia los demás, sino porque ha dejado de sacrificar su autenticidad. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en pertenecer puede mantenerla en entornos donde no puede crecer, donde sus talentos se minimizan o sus necesidades se ignoran. Al retirarse de esos espacios, crea la posibilidad de encontrar otros donde su presencia sea valorada sin condiciones. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de intentar encajar.
La vigilancia constante desaparece, la ansiedad por cumplir expectativas se reduce, la vida se vuelve más sencilla. Empiezan a experimentar una forma de libertad que no proviene de la soledad, sino de la coherencia interna. Al dejar de insistir en pertenecer, también cambia su relación con la opinión ajena. Ya no necesita confirmación constante para sentirse segura, ni teme tanto el juicio externo. Aprende a escuchar opiniones sin que definan su autoestima, a valorar su propia percepción como guía principal. Este cambio redefine su identidad. Deja de construirse a partir de lo que otros esperan y empieza a descubrir quién es cuando no está adaptándose. Recupera intereses olvidados, opiniones que había suavizado, decisiones que había postergado. Empieza a vivir con una autenticidad que no necesita justificarse. Cuando una mujer deja de insistir en pertenecer, su presencia se vuelve más auténtica, más tranquila, menos ansiosa por encajar. No busca destacar ni provocar, simplemente existe con naturalidad. Esa autenticidad es lo que algunos perciben como independencia, cuando en realidad es reconciliación consigo misma. Y cuando finalmente comprende que su lugar en el mundo no depende de ser aceptada por todos, algo dentro de su manera de estar cambia para siempre, permitiéndole moverse con una seguridad que no depende del grupo, sino de la relación que ha construido con su propia esencia. Bloque 15. Deja de insistir en tener la última palabra. La 15ª y última expresión de esta elegancia silenciosa aparece cuando una mujer deja de insistir en tener la última palabra, cuando deja de sentir la necesidad de cerrar cada conversación con una victoria verbal y comprende que el verdadero poder no consiste en ganar discusiones, sino en elegir cuáles merecen su energía. Durante años, muchas mujeres aprendieron que callar era perder, que no responder significaba ceder terreno, que permitir que otro tuviera la última palabra era aceptar una posición inferior. En un mundo donde la firmeza se confunde con confrontación, parecía lógico defender cada punto hasta el final. Así que respondieron a comentarios hirientes, a interpretaciones injustas, a críticas malintencionadas, a discusiones que se repetían sin resolución. Buscaron la frase exacta que aclarara su postura, el argumento que cerrara el tema, la explicación que demostrara que tenían razón. No porque disfrutaran del conflicto, sino porque querían ser comprendidas, respetadas, reconocidas. Pero hay un momento en que una mujer comienza a notar que algunas discusiones no tienen final porque no buscan verdad, sino dominación. Que ciertas personas no desean entender, sino imponer su perspectiva. Que cada respuesta adicional solo alimenta un ciclo que no conduce a nada. Empieza a comprender que tener la última palabra no cambia la realidad ni mejora la relación. Solo prolonga el desgaste. A cierta edad, una mujer entiende que el silencio puede ser más contundente que cualquier argumento, que retirarse de una discusión no es debilidad, sino discernimiento. Descubre que su paz vale más que cualquier victoria verbal, que no necesita convencer a todos para sentirse segura de su postura. Dejar de insistir en tener la última palabra no significa renunciar a su voz, ni aceptar injusticias en silencio. Significa reconocer cuándo hablar aporta claridad y cuándo solo prolonga el conflicto. Muchas mujeres descubren que pueden expresar su posición, una vez con firmeza y luego retirarse sin necesidad de repetirla, confiando en que quien quiera entender lo hará. También cambia su relación con el orgullo. Durante años, pudo haber sido el impulso que la llevaba a responder, a corregir, a demostrar que no estaba equivocada. Pero a cierta edad, comprende que el orgullo no siempre protege,
A veces solo mantiene abierta una herida que podría cerrarse con silencio. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a sus respuestas inmediatas. La mujer que antes debatía, ahora escucha sin reaccionar. La que buscaba cerrar cada conversación, ahora deja temas abiertos. La que defendía cada punto, ahora elige cuáles merecen su atención. No porque haya perdido claridad, sino porque ha aprendido a preservar su energía. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que insistir en tener la última palabra puede mantenerla emocionalmente vinculada a situaciones que debería haber superado. Cada respuesta es un recordatorio, cada discusión una forma de permanecer en algo que ya no le aporta. Al soltar esa necesidad, recupera una libertad que no depende de resultados externos. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto alivio sienten cuando dejan de responder a todo. La mente se vuelve más tranquila, el impulso de reaccionar disminuye. Las conversaciones se vuelven más breves y significativas. Empiezan a experimentar una paz que no proviene de ser escuchadas, sino de no necesitarlo constantemente. Al dejar de insistir en tener la última palabra, también cambia su relación con el control. Comprende que no puede determinar cómo otros interpretan sus acciones ni cómo reaccionan a sus decisiones. Aprende a aceptar que algunas percepciones no cambiarán y que eso no afecta su verdad. Este cambio redefine su manera de comunicarse. Sus palabras se vuelven más selectivas, más intencionales, menos impulsivas. Habla cuando hay algo que vale la pena decir y calla cuando sabe que el silencio es más poderoso. Cuando una mujer deja de insistir en tener la última palabra, su presencia se vuelve más serena, menos reactiva, más difícil de provocar. No necesita imponerse para ser respetada, porque su tranquilidad transmite una seguridad que no depende de dominar la conversación. Y cuando finalmente comprende que no tiene nada que demostrar en cada interacción, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole participar en el mundo con una calma que no necesita imponerse para sentirse fuerte. Hay una elegancia que no se aprende en libros ni se hereda de nadie, una elegancia que no depende de la apariencia ni de las palabras, sino de las decisiones invisibles que una mujer toma cuando finalmente comprende que su paz vale más que cualquier resultado. No aparece cuando todo está resuelto, ni cuando la vida se vuelve fácil, sino cuando deja de luchar contra lo que no puede controlar y empieza a elegir con serenidad lo que sí le pertenece. A cierta edad, una mujer descubre que insistir no siempre es fortaleza, que muchas veces es miedo disfrazado de perseverancia, apego disfrazado de compromiso, necesidad disfrazada de amor. Comprende que gran parte de su cansancio no proviene de lo que ha vivido, sino de lo que ha intentado sostener más allá de su tiempo natural. Relaciones que ya habían terminado emocionalmente, conversaciones que nunca llevaron a ningún lugar, oportunidades que prometían mucho, pero exigían demasiado. Y entonces ocurre algo silencioso pero irreversible. Deja de empujar, deja de explicar, deja de perseguir, no porque haya perdido la esperanza ni porque se haya vuelto indiferente, sino porque ha descubierto que su energía es demasiado valiosa para invertirla en lo que no la reconoce. Esa decisión no se anuncia ni se justifica, simplemente se manifiesta en la forma en que empieza a moverse por el mundo. La mujer que deja de insistir no se vuelve fría ni distante, se vuelve selectiva. Aprende a distinguir entre lo que merece su esfuerzo y lo que solo lo consume, entre lo que la nutre y lo que la agota, entre quienes la buscan y quienes solo responden cuando ella insiste. Empieza a observar con más atención y a reaccionar menos, a escuchar sin absorber, a retirarse sin dramatismo.
Con el tiempo, esa serenidad transforma su presencia. Ya no transmite urgencia ni necesidad, sino una calma que proviene de saber que no tiene que demostrar nada. Las personas comienzan a percibirla de manera distinta, no porque haya cambiado su esencia, sino porque ha dejado de diluirla para encajar. Hay una dignidad tranquila en su manera de estar, una firmeza que no necesita imponerse para ser evidente. A cierta edad, una mujer entiende que la vida no premia a quien insiste más, sino a quien elige mejor. Comprende que no todo lo que se pierde era para ella, que no todo lo que se aleja es una derrota, que muchas veces soltar es la forma más clara de avanzar. Aprende a confiar en que lo que realmente le corresponde no requerirá persecución constante ni sacrificio extremo. Esta comprensión también transforma su relación con el amor. Deja de verlo como algo que debe sostener a cualquier costo y empieza a experimentarlo como algo que debe sostenerla a ella también. Entiende que el amor sano no exige insistencia permanente, que la reciprocidad no se negocia, que la presencia auténtica no necesita recordatorios. Pero quizás el cambio más profundo ocurre en su relación consigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, deja de evaluarse a través de la respuesta de los demás. Ya no se pregunta si está siendo suficiente, si está haciendo lo correcto, si debería esforzarse más. Empieza a escucharse con una atención nueva, a respetar sus límites, a honrar su intuición incluso cuando no puede explicarla. La elegancia que nace de dejar de insistir no es visible para todos, porque no se expresa en gestos grandiosos ni en declaraciones contundentes. Es una elegancia interna, casi imperceptible, que se revela en la forma en que camina, en la manera en que decide, en la serenidad con la que acepta lo que no puede cambiar. Es la elegancia de quien ha aprendido que la verdadera fuerza no consiste en resistirlo todo, sino en saber cuándo retirarse sin perderse a sí misma. Muchas mujeres temen ese momento porque creen que dejar de insistir significa renunciar, perder oportunidades, volverse invisibles. Pero lo que descubren es exactamente lo contrario. Al dejar de insistir, recuperan espacio para respirar, claridad para ver, energía para vivir. La vida deja de sentirse como una batalla constante y empieza a parecerse más a una elección consciente. Y entonces comprenden algo que cambia todo, que nunca fueron responsables de sostener lo que no estaba destinado a quedarse, que su valor no dependía de cuánto podían soportar, que su dignidad no necesitaba testigos para existir. Esa comprensión no borra el pasado ni evita futuras dificultades, pero transforma la manera en que las enfrentan. La mujer que ha dejado de insistir ya no vive con miedo a perder, porque ha aprendido que lo único que realmente no puede permitirse perder es a sí misma. Ya no se aferra a lo que se va ni persigue lo que no llega, porque confía en su capacidad para reconstruirse las veces que sea necesario. Su tranquilidad no depende de la estabilidad externa, sino de la relación que ha construido con su propia esencia. Y en ese punto, algo dentro de ella se vuelve inquebrantable, no porque nada pueda afectarla, sino porque ha dejado de medir su valor a través de lo que ocurre fuera de ella. La opinión ajena pierde peso, la incertidumbre deja de ser amenaza, la soledad deja de ser miedo. Descubre que puede habitar su vida con una serenidad que antes parecía imposible. La verdadera elegancia, al final, no está en lo que una mujer consigue ni en lo que logra mantener, sino en lo que decide dejar atrás sin resentimiento. Está en la capacidad de retirarse con dignidad, de cerrar ciclos sin dramatismo, de aceptar finales sin convertirlos en tragedias. Está en saber que no todo necesita ser resuelto para poder vivir en paz. Porque cuando una mujer deja de insistir, deja de sobrevivir y empieza a vivir, y en ese silencio donde antes había esfuerzo,
aparece algo mucho más poderoso que cualquier victoria externa: la certeza de que ya no necesita luchar para merecer su propia tranquilidad. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no es casualidad. No es porque estés cansada o porque estés perdiendo fuerza. Es porque estás despertando a una verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde: que tu paz vale más que cualquier vínculo, cualquier oportunidad, cualquier historia que te obligue a insistir para existir dentro de ella. A cierta edad, una mujer deja de esperar señales externas para saber quién es. Deja de preguntarse si debería intentar una vez más, si debería dar otra oportunidad, si debería explicarse mejor. Empieza a entender que la claridad no siempre llega con respuestas, sino con la decisión de no seguir haciéndose las mismas preguntas. Tal vez hoy no sientas que puedes soltar todo lo que te agota. Tal vez aún haya partes de tu vida donde sigues insistiendo porque el miedo a perder parece más fuerte que el deseo de estar en paz. Y está bien. La elegancia de la que hablamos no aparece de golpe ni exige perfección. Aparece cuando comienzas a observarte con honestidad, cuando dejas de juzgarte por no haber soltado antes, cuando aceptas que cada mujer tiene su propio ritmo para despertar. Lo importante no es cuántas veces insististe, sino el momento en que decides dejar de hacerlo. Porque cuando una mujer deja de insistir, algo dentro de ella se reorganiza con una fuerza que no necesita ruido. Empieza a caminar distinto, a hablar distinto, a elegir distinto. Ya no desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que lo que es para ella no requerirá persecución constante. Si estás en ese momento de tu vida donde sientes que algo ya no encaja, donde el esfuerzo se volvió demasiado pesado, donde la paz parece estar siempre al otro lado de una decisión difícil, tal vez no necesitas esforzarte más. Tal vez solo necesitas dejar de insistir. Y si este mensaje llegó a ti hoy, guárdalo como un recordatorio silencioso de que tu valor no está en cuánto puedes soportar, sino en cuánto estás dispuesta a protegerte. Nos volveremos a encontrar aquí, en ese espacio donde las mujeres que han vivido lo suficiente ya no buscan respuestas fáciles, sino verdades que les permitan respirar más tranquilas.